Hola gente, nuevamente haciendo otro video sobre ahorro e inversión. En este caso va a ser un poco distinto a los que venimos haciendo hasta el momento, porque lo que hoy les traigo son tres libros para aprender a ahorrar e incluso a invertir mejor. Así que vamos a empezar de lleno con eso. El primer libro del cual les quiero hablar es un clásico ya para estas alturas, es un bestseller escrito en la década del 90 por un ciudadano americano nacido en Hawái de padres japoneses. Se trata ni más ni menos que de Padre Rico, Padre Pobre, ¿sí? Rich Dad, Poor Dad es el título original en inglés. ¿De qué trata Padre Rico, Padre Pobre? Bueno, relata la vida del autor, ¿sí? De Robert Kiyosaki, desde que era muy chiquito y las enseñanzas que recibió de su padre rico, que en realidad era el padre de un amigo de él, que no tenía formación educativa, profesional, y era un emprendedor, y también las enseñanzas de su padre pobre, a quien él llama de la manera que él llama a su propio padre, ¿sí? A su padre biológico, que sí era una persona con estudios académicos, de hecho era profesor en la Universidad de Hawái, de Honolulu, no recuerdo bien cuál era el nombre de la universidad, y era básicamente un empleado, su padre biológico, el que él llama su padre pobre. ¿Cuál es la crítica que realiza el autor? Bueno, en realidad el libro en sí es una crítica al sistema educativo formado al menos durante el siglo XX, este sistema educativo que nos enseña a volvernos profesionales en una sola cosa y ser empleados y vivir toda nuestra vida con un ingreso, con un único ingreso, ¿sí? Con nuestro sueldo, que en caso de que perdamos el empleo nos quedamos básicamente sin nada. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que se relatan en Padre Rico o Padre Pobre? Bueno, por empezar, por supuesto, el ahorro es una de ellas, fundamental, pero también habla muchísimo sobre el estado de mente, ¿sí? Lo que realmente queremos hacer con nuestras vidas, si queremos ser un empleado por toda la vida y solamente tener ese único ingreso, o si además queremos recibir otro tipo de ingresos. Y en lo que respecta a otros ingresos, él habla específicamente de renta pasiva, que lo que indica es que se debe obtener a través de, por ejemplo, inversiones en activos, diferentes activos que generen este tipo de rentas pasivas, como pueden ser inversiones en bienes raíces y que vamos a obtener justamente directamente una renta, un alquiler, así como también acciones que paguen dividendos, en fin. La idea del libro es básicamente esa, muy recomendable su lectura porque realmente digamos que te abre la cabeza con respecto a lo que vos querés hacer como método de subsistencia, ¿sí? Si querés tener ese único ingreso nada más como empleado por el resto de tu vida o si además querés empezar a generar otros tipos de renta pasiva, como hoy también puede ser por ejemplo YouTube, que para nosotros que estamos en Argentina viene bastante bien obtener un ingreso que no sea en moneda local, ¿no? El segundo libro que quiero comentarles es un libro ya de un autor argentino, atención con esto, se trata de Mariano Otálora, quizá este nombre a algunos les suene porque de hecho hace ya varios años que tiene un programa financiero que históricamente fue transmitido por Canal 26, ahora se transmite este año por A24, que se llama ¿Qué hacemos con los pesos? Este autor, Mariano Otálora, escribió un libro hace ya más de 10 años que se llama Del colchón a la inversión, ¿sí? Es un libro muy importante al ser de un autor argentino porque, por empezar, empieza hablando justamente de padre rico, padre pobre. Atención con esto. De hecho, el autor dice, ¿ustedes creen que lo que se relata en Padre Rico, Padre Pobre puede llevarse a cabo tan fácilmente en Argentina? Imposible. O sea, ya de por sí, todo lo que leímos hasta el momento es como que este autor nos dice, cuidado porque vos no estás en Estados Unidos, estás en Argentina, hay que hacer las cosas de algún otro modo.
El libro es muy cortito, es muy recomendable realmente, y a pesar de que tenga ya unos cuantos años y más o menos una década, algo que es muy importante en lo que son libros de inversiones, que sean ediciones actualizadas, pero más allá de eso, lo que tiene de bueno este libro es que por empezar empieza hablando sobre la importancia de la cultura del ahorro. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A que como individuos, independientemente de cuáles sean nuestros ingresos, nosotros aún así siempre tenemos una posibilidad, aunque sea minúscula, de ahorrar algo de nuestros ingresos. El libro habla sobre, por ejemplo, la importancia de, por empezar, rastrear nuestros gastos mensuales y saber del dinero que ingresa en nuestro bolsillo mensualmente, en qué se va y cuánto se va en cada una de esas cosas, justamente tratar de ir armando a partir de ahí un presupuesto y analizar si realmente todos esos gastos son necesarios o si podríamos ahorrar en alguna que otra cosa. Recuerdo que hace, por ejemplo, una mención a un ejemplo muy clásico que es el típico de la persona que trabaja o va a una universidad incluso y de repente todos los días se toma un café en la cafetería de la esquina que le sale 5 pesos, el libro está escrito con pesos de otra época. ¿Y cómo podría ahorrarse esos 5 pesos todos los días si, por ejemplo, se llevase su propio café hecho en su casa, que le costaría una fracción de ese dinero y no sería una reducción tan drástica en lo que es su calidad de vida? Bueno, ese es un ejemplo del que parte con respecto al ahorro. Un concepto también que toca, que es fundamental al momento de ahorrar, es este concepto que también menciona Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre, que es Pay Yourself First, que sería algo así como pagate a vos mismo primero. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros cuando recibimos nuestro ingreso, nuestro foco principal es pagarlo justamente a nosotros mismos en primer lugar. O sea, el porcentaje de nuestro sueldo que vayamos a ahorrar, que no sea lo que nos sobró a fin de mes, sino que sea justamente un porcentaje en base a que nosotros conozcamos nuestros gastos mensuales ya premeditado, ya sea un 5, un 10, un 20, un 15%, lo que sea que podamos ahorrar de nuestro sueldo. Bueno, ni bien cobramos el sueldo, ya lo destinamos y lo mandamos a otro lugar justamente para el ahorro. Un concepto muy importante para nosotros que queremos aprender a ahorrar mejor, ¿no? El concepto de pay yourself first. Bueno, a continuación, no nos quedamos solo con eso, del colchón a la inversión de Mariano Otálora. Muy importante para los argentinos porque menciona las diferentes alternativas que tenemos en Argentina para invertir nuestro ahorro, que es un concepto fundamental. Hasta ahora en los videos anteriores hablamos muy poquito de invertir, hablamos más que nada de dolarizarnos justamente para resguardarnos de la inflación del peso argentino, pero a su vez tenemos que recordar que si nos dolarizamos, el dólar estadounidense también tiene su propia inflación. Así como también las tienen las criptomonedas estables, ¿sí? Las stablecoins, que están, por ejemplo, atadas al dólar estadounidense, van a seguir la inflación del dólar estadounidense, que por supuesto ronda más o menos un 2% anual en promedio, pero en el acumulado, por ejemplo, en un ahorro a largo plazo en 20 años, ya perdemos bastante de nuestro poder adquisitivo si mantenemos todo ese dinero líquido, ¿sí? Si no lo invertimos para que se vaya capitalizando en un interés compuesto, que es otro de los conceptos que por supuesto el autor menciona. Es un libro muy cortito y muy simple y está muy bueno porque de todas las alternativas que tenemos para invertir en Argentina, menciona cada una de ellas en detalle, ¿sí? Por ejemplo, bonos, acciones, incluso lo que son yields, los que son para refugiarnos en todo caso que nos generan intereses como puede ser el oro. No menciona las criptomonedas porque en ese momento no existían básicamente, así que vamos a tener sí que investigar sobre criptomonedas por nuestros propios medios por otro lado. Y bueno, también menciona incluso algunos ejemplos como pueden ser invertir en matrículas de taxi, que no es algo que hoy en día sea vigente, ¿no? De vuelta, el libro es bastante viejito y
se escribió incluso antes de que exista Uber. Hoy quizá invertir en matrículas de taxi o en una flota de taxi incluso no sea a lo mejor la mejor inversión para nosotros. Ese es el segundo libro, Del colchón a la inversión, por Mariano Otálora. Y ya si queremos profundizar específicamente, el tercer libro que les traigo en esta ocasión en lo que son inversión en acciones, es un libro que hasta donde sé no tiene todavía una edición en español, quizás sí, yo la verdad no la encontré. El libro se llama Stock Investing for Dummies, ¿sí? Sería algo así como invertir en acciones para gente sin ninguna capacidad. Dummies es un término en inglés. Que la idea de este libro es justamente que está escrito para personas sin ningún conocimiento de lo que significa invertir en acciones. Ya de por sí, mucha gente que su ahorro es únicamente ir al dólar o ir al plazo fijo, lo único que piensa es en que, por ejemplo, invertir en acciones es lo mismo que ir al casino, es así de aleatorio, es azar puro. Lo cierto es que no es lo mismo que ir al casino. Invertir en acciones es algo mucho más seguro si sabemos cómo hacerlo. Y justamente este libro lo que hace es enseñarnos todo lo que tenemos que saber para invertir en acciones de manera segura, ¿sí? En realidad, los tres libros que les mencioné tienen como principio fundamental hacernos perder el miedo, por empezar, al ahorro, y por segundo lugar, muy importante, a la inversión, ¿sí? A generar intereses de nuestro ahorro, a generar renta pasiva. Stock Investing for Dummies es muy bueno, nos enseña a analizar los fundamentos de una empresa, ¿sí? Cuánto dinero está recibiendo de ganancia la empresa, analizar los balances, todo de una manera muy fácil y muy sencilla. Por eso les digo que es genial, porque no se requiere conocimientos. Entonces podemos aprender a analizar si de repente el precio de la acción de una empresa específica está sobrevaluado o si a lo mejor está barato. Porque, por ejemplo, si la empresa tiene X cantidad de gastos y X cantidad de ganancias y la acción vale tanto, bueno, ahí podemos hacer algunos cálculos muy sencillos que están explicados en el libro para determinar justamente si la acción es muy barata o si es muy cara. Es lo que se llama análisis fundamental. También el autor es muy crítico con respecto a lo que es ser trading, que eso es mucho más especulativo en el mercado de acciones. Él habla justamente de invertir en acciones a largo plazo. En sus palabras, esto es invertir en al menos 5 años o más, ¿sí? Todo lo que es inferior a 5 años es algo que ya lo considera mucho más especulativo, porque no se pueden dar las condiciones para que una empresa crezca en tan poco tiempo. Algunas puede ser que crezcan, pero también puede ser que bajen y que no sea un crecimiento realmente sostenido de una empresa consolidada. Otros temas que toca el libro son, por ejemplo, analizar la coyuntura económica, la coyuntura política de todos los países en los que la empresa comercia, así como también y fundamentalmente de los países en los que la empresa tributa, ¿sí? En donde está registrada. Por ejemplo, en qué posición del índice de libertades económicas se encuentra dicho país, ¿sí? Qué tipo de seguridad jurídica tiene ese país. Eso es muy importante también. Por ejemplo, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en Argentina suelen ser muy volátiles porque vivimos cambiando las reglas del juego todo el tiempo, y de repente incluso más de una vez en un año, lo cual es muchísimo, porque hay países que directamente la cuestión tributaria no la tocan por años y años, que es como debería ser, digamos. Pero sí, muy interesante Stock Investing for Dummies para aquellos que quieran aprender sobre invertir en acciones. Y les voy a dejar un bonus track hablando de Stock Investing for Dummies, porque también el autor en una parte del libro menciona justamente en esto de analizar a su vez la coyuntura de la economía y la política donde se encuentran las empresas de cuyas acciones queremos invertir, los diferentes modelos económicos, ¿sí? Que puede haber en un territorio determinado, como por ejemplo puede ser la escuela austríaca. Y ya que estamos
pensando, y que estamos en este video, ¿no? Aprendiendo sobre ahorro e inversión, quizá también sea prudente aprender un poco sobre economía, ¿sí? Aunque sea lo básico. Y en ese sentido hay otro libro que también es muy popular y muy conocido, escrito por Henry Hazlitt en el año 1946, que también tuvo algunas reediciones a lo largo del tiempo hasta que tuvo vida el autor. El libro se llama Economía en una lección, ¿sí? La economía en una lección de Henry Hazlitt. Ahí vamos a poder aprender muchos conceptos básicos de economía de manera muy fácil y sencilla, sobre todo la importancia de que la economía de un país pueda crecer de manera sostenida y focalizándose sobre todo en el largo plazo, ¿sí? No en los efectos inmediatos, porque los efectos inmediatos pueden llegar a generar un crecimiento fuerte al corto plazo, pero sin ningún sustento que luego haga que todo ese crecimiento vuelva a caer. En cambio, una economía que sí se focaliza en el largo plazo va a poder crecer sostenidamente en el tiempo e ir mejorando, y por supuesto también así lo harán las empresas que radican en el país de dicha economía. Gente, esos han sido 3 libros para aprender a invertir y ahorrar mejor, con un bonus track por si quieren aprender un poquito de economía, que realmente se los recomiendo. Espero que les haya gustado. Recuerden, si quieren recibir más videos de este estilo, suscribirse, tocar la campanita para que les avise cuando llega algún nuevo video a publicarse. Y déjenme en los comentarios qué otros libros ustedes han leído o recomiendan para toda la cuestión que sea de ahorro, inversión, incluso de economía, que los voy a leer. Pueden suscribirse también a mis redes sociales, que les voy a dejar en la descripción, y nos estaremos viendo en algún otro próximo video que pueda o no ser sobre ahorro e inversión o sobre alguna otra temática. Hasta luego.